Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente en su espacio de Marlene Logo Coach. Como sabemos, en esta temporada estamos hablando sobre temas que tienen que ver con tu amor propio, que tienen que ver con el relacionarte con las demás personas, desde el dar, el compartir, pero sobre todo desde la humildad, desde esa parte del ser que muchas veces descuidamos, pero que es muy importante. Yo soy Marlene Logo y el día de hoy vamos a hablar de un tema que quizá para muchos nos resulte un poco de evasión, porque hablar del ego yo creo que sí es complicado. Todos tenemos ego, todos tenemos siempre esa máscara que queremos mostrarle a la sociedad y que tenemos que ponerla porque también es importante, porque nos ayuda a la sobrevivencia. Pero ¿qué pasa cuando el ego no nos permite profundizar en lo real? ¿A qué me refiero con lo real? Al amor. Así que el tema de hoy es renuncia a tu ego y ábrete al amor. A mí me gustaría que antes de comenzar, me gustaría preguntarte cómo es que satisfaces las necesidades y la opinión de los demás. ¿Eres de las personas que están muy atentos al qué dirán, al cómo te ven, al cómo te perciben? Si das una opinión, le pones mucho cuidado para no lastimar o simplemente para agradar a los demás. Hoy es importante darle un vistazo al ego. ¿Por qué será esto importante? Porque vamos a ver cómo es que tú te muestras al mundo con la única circunstancia y objetivo de defenderte y de no salir lastimado. En una emisión anterior yo te decía que lo contrario al amor es el miedo. Y no solamente lo digo yo, sino hay muchos teóricos cuando hablan del amor que efectivamente lo contrario al amor no es el odio, sino es el miedo. Entonces, ¿qué será el odio? Bueno, pues el odio y el ego son los hermanos gemelos altivos del miedo. Fíjate qué interesante hablar del ego como el hermano gemelo del miedo. Pareciera que el miedo nos lleva a ser vulnerables y efectivamente al sentirnos vulnerables hay una parte de nuestro inconsciente y una parte de nuestro yo que permanece en esa como resistencia, en esa cuestión de no querer salir lastimados, lastimada, y es ahí donde surge el ego. Para hablar del ego, vamos a ver que el ego es todo lo contrario al amor, a tu verdadero ser. Es importante pensar esta parte. Osho, que era un filósofo que ya lo habíamos platicado en otras emisiones, él habla del ego y dice que el ego no eres tú, sino es el engaño creado por la sociedad para que te entregues con esa baratija. O sea, él habla del ego como una baratija y no te plantees preguntas sobre lo verdadero. Es decir, que a veces estar en el ego nos impide cuestionar a la sociedad, nos impide cuestionarnos en dónde estamos parados, y que es que tiene realmente mucha coherencia, porque cuando tú tienes un ego, al lado del ego va el miedo. Entonces, si tú tienes miedo al qué dirán, claro que aún así, aunque tengas una duda, aunque quieras esclarecer algo, jamás la vas a querer cuestionar ni tampoco la vas a querer esclarecer porque tienes miedo al qué dirán. Entonces, fíjate qué tan difícil es tener un ego, porque al tener un ego también puede generar que tú creas que lo sabes todo. Y entonces cuando alguien cree que lo sabe todo, también tiene miedo ¿a qué? A creer o hacerle ver a las personas que no lo sabe todo. Y es ahí recordamos un poco también a Sócrates en las primeras emisiones, cuando él decía que solamente sé que no sé nada,
Y es ahí donde entra la humildad del ser humano, saber que estamos en un mundo donde hay que aprender y desaprender. Pero ¿qué pasa si estamos en el vicio de estar en el ego? Pues como dice Osho en su libro, el libro del ego, Liberarse de la ilusión, ¿esto qué nos quiere decir? Que estamos en un mundo ilusorio. Ya lo dice también en un libro muy conocido que es un libro de milagros, un curso de milagros. Ahí también nos menciona que todo es una ilusión. Entonces, cuando se habla de una ilusión, vamos a ver que el ego es algo que hemos aprendido de la sociedad. ¿Qué tanto estará el ego en los mexicanos que venimos de una conquista, que venimos de procesos en donde hemos estado luchando por una liberación, por revolución, por un cambio de conciencia? Pues claro que el ego está ahí completo, porque resulta que cuando una persona ha sido vulnerada muchas veces, cuando ha sido lastimada, lacerada, quizá violentada, la sociedad la orilla a algo. ¿A qué la orillará? Pues simplemente a construir un caparazón, a construir una barrera, y es en ese momento cuando empieza a endurecerse y entonces empieza a alimentar el ego, que no es otra cosa más que alimentar esa máscara para que no se dé cuenta que hay mucho miedo detrás de la persona. Qué interesante lo del miedo. ¿Pero el miedo será malo? No, el miedo también es una parte importante de ti, porque si te dicen, a ver, aviéntate del tercer piso y sin paracaídas y así al aire, pues es ahí donde dice, el miedo también te impide hacer cosas absurdas o cosas que van a poner en riesgo tu vida. Entonces quiere decir que el ego tampoco es tan malo como lo creemos, porque el ego es como una parte que te está defendiendo. En una emisión anterior hablábamos del yo, del ello, del super yo de Sigmund Freud, y ahí hablábamos justamente, yo lo comparo mucho como que en cada persona hay un niño, una niña, hay un adolescente en la rebeldía, en el impulso, ¿no? En el querer hacer cosas, pero también hay un papá que le pone reglas a estas dos personas. Yo así veo el ello, el yo y el super yo. Y mencionando todo esto, ¿qué pasaría si si elegimos, porque es una elección, el equilibrar el ego y destruirlo en sus extremos para descubrir nuestro ser? Es ahí donde quizá puede haber sobre todo una nueva visión y una peregrinación a la felicidad. Recuerden que la emisión pasada yo les decía que tu misión, y con eso concluí el programa, que tu única misión en esta vida es ser feliz. Entonces, para poder ser feliz hay que destruir el ego, hay que un poco quitarnos esas cargas tan pesadas como el sufrimiento, la tristeza, esas cosas de seguirnos aferrando y alimentando algo que va muy de la mano con el ego, que es el querer tener la razón. ¿Cuándo sabes tú que alguien tiene un ego extremo? Cuando no escucha, cuando no cede a una negociación de opinión, sino que se aferra a tener la razón. Puede funcionar o no lo que dice, pero se aferra. Y a lo mejor, aunque no tenga la razón, la va a querer seguir teniendo. ¿Por qué? Porque en el fondo quiere tener el control. Entonces quiere decir que las personas que tienen alto el ego son personas controladoras, son personas que no son tolerantes a la frustración, y es ahí donde queremos hablar justamente en este libro, que en esas emisiones está dedicado para que tú conozcas ese trabajo que realicé en el 2017, que se llama Mientras llegabas encontré el verdadero amor, en donde vas a encontrar todos estos libros citados, donde vas a profundizar en esos autores que te estoy mencionando. Y aquí en este libro yo propongo algo muy importante, que para poder conocer a otras personas, para poder relacionarte con los demás, tienes que confiar en ti, confiar en el amor que emana de ti, porque no puede haber algo más poderoso que el amor. Y el amor atrae lo que te corresponde por derecho divino. Cuando tú tienes controlado el ego,
hay algo también muy importante que te tengo que decir. Si tú eres una persona muy amorosa, si eres una persona muy comprometida, si tu ser es maravilloso, hay un al lado de ti que también es un ego muy grande, que también hay un miedo muy grande. O sea, es esta parte del miedo y el amor están en la misma proporción. Es muy interesante también indagar en esta cuestión, porque quiere decir que una persona que es miedosa, que tiene mucho ego, si transforma y si se va al equilibrio del amor, quiere decir que es la misma proporción. Entonces, ¿por qué hay mucha gente que de pronto tú la ves que es muy amorosa, pero de pronto tiene un ego inmenso? Porque es la misma cantidad, el mismo porcentaje, solamente que la persona elige a dónde irse. Me recuerda mucho a la película de La Máscara, en donde justamente se la ponía una persona que era buena, entre comillas, porque nada es bueno, nada es malo, simplemente es neutro, en la vida todo es neutro, pero viendo esa película, cuando te ponías esa máscara, se ponía esa máscara el personaje, se hacía pues todo alegre, todo baile, todo guapachoso, y cuando el villano de la película se ponía la máscara pues era completamente el villano, el malo, el que hacía que todo mundo enloqueciera de miedo. Es así cuando tú te pones el amor o cuando te pones el ego. ¿Qué decides ponerte? ¿Qué máscara decides ponerte? Porque al final de cuentas también, si eres amoroso, es una máscara, es algo que tú eliges. Si eres sociable, si eres antipático, acuérdate que todos podemos ser lo que queramos ser, siempre y cuando no nos lleve al extremo y sepamos equilibrar. Y justamente en esta parte donde yo te digo que en este libro, cuando yo lo escribo, lo que quise transmitir es que cuando tú amas, cuando tú eres una persona que te gusta el amor, cuando realmente se siente el amor, es cuando tú empiezas a atraer lo que te corresponde por derecho divino. Resulta que muchas personas quisiéramos encontrar al amor fuera de nosotros, o quisiéramos encontrar, y sin hablar de religión, hablando desde la parte de la metafísica, desde la parte ontológica, dentro de ti, y también lo dice el mismo cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, todos hablan que en ti está Dios, que en ti habita Dios. Entonces, si vemos esa parte desde la parte ontológica, si lo vemos desde la parte espiritual, sin agnóstica, vamos a ver que la divinidad que vive en nosotros nos puede llevar a atraer lo que nos corresponde por derecho divino, lo que nosotros estamos capaces de aprender, de reprogramar o de programar nuestro cerebro. Lo que tú piensas es lo que puedes crear. Si tú estás viviendo lo que estamos viviendo en el presente, es lo que programaste hace unos años. Pero, ¿qué pasa cuando estás programando y que tienes constantemente pensamientos negativos que el mismo ego te está dictando? Es ahí donde preocuparte a que estés totalmente, pues sí, angustiado, no sabes ni qué es lo que está pasando. Entonces, es ahí donde vamos a ver nuevamente a Osho, vamos nuevamente a verlo, cuando esperas que todo llegue a ti, cuando te estás obsesionando por querer encontrar algo, porque llegue algo a tu vida o porque quieres, eso que está de moda, ¿no? Querer decretar y querer pedir, y ahora sí lo voy a tener, y ahora sí lo voy a tener. No, es que así no es la vida, así no se decreta, así no se pide. Tú mandas simplemente la señal, es como negociar con el universo, con tu propia divinidad. Y por eso también está el coaching, porque está muy padre decretar, está muy padre decir esto quiero, pero si no pones acción y si no tienes certeza de que las acciones que estás haciendo te van a llevar a un resultado, así te pongas todos los días a meditar, así te pongas todos los días a intencionarte, no va a llegar nada, porque el ego te está diciendo, no, lo que yo digo, o sea, es querer tener la razón, que eso es lo que tú quieres, pero realmente eso es el orden divino, eso es lo que la vida te está proponiendo. Por eso la mejor forma de decretar esto es mi propuesta, pero voy a fluir con la vida. Si eso es lo que me corresponde por derecho divino, lo voy a aceptar.
Y si no es lo que me corresponde, sé que vendrá algo mejor, porque todo en esta vida tiene una causa y un efecto. Entonces, quiero que con este tema de renunciar al ego es que renuncies a los estados de desesperación, a los estados de estrés, a los sentimientos de abandono, de culpa, de enojo, de frustración, porque no llega en tiempo y forma lo que deseas. ¿Cuántas veces hay mujeres que se aferran por hombres, por parejas, y no, y ese tiene que hacer, y empiezan a hacer rituales de magia, ¿no? Queriendo amarrarlos? ¿Qué tal si eso no es lo que te corresponde y tú obsesionada por querer estar ahí? O sea, ¿por qué no renuncias a ese ego de querer tener a alguien porque quieres tenerlo? ¿Y por qué no te propones mejor a recibir lo que realmente te corresponde? Si esa persona está en ese momento, disfrútala, pero no quiere decir que siempre va a estar contigo. Qué flojera tener a una persona siempre. Todos tenemos que evolucionar, todos tenemos que crecer. Si tu pareja no crece, si tú no creces, y si ya está en un círculo vicioso, pues renuncia a tu ego y ábrete al amor. Eso también es muy importante, porque nuevamente Osho dice, el mundo no está fuera de ti, tú eres el mundo, de modo que vayas donde vayas, llevarás el mundo contigo. Qué fuerte, ¿no? Quiere decir que si te vas a una relación y estás en una relación tóxica, pero si no transformas tus creencias, tu forma de ser, ¿qué crees? Que vas a seguir generando esas relaciones tóxicas, porque el mundo no está fuera de ti, sino tú eres esa persona que está generando ese contexto. Entonces, todo el verdadero cambio, toda esa transformación que quieras hacer, se tiene que producir desde un solo lugar, que es dentro de ti. Y eso ahí donde quizá cuando tú te propongas a transformarte, quizá con apoyo de psicólogos, de psiquiatras, ellos es lo que te van a recomendar, que primero eches un vistazo a una persona que es muy importante, que es contigo mismo. Entonces, todo esto quiere decir que no puede ser posible que las personas quieran amar a los demás si ni siquiera se aman a sí mismas. Así que no te confíes, el ego es muy astuto y siempre justifica los errores. ¿Qué tanto justificas a tu ego? Porque por lo tanto no dudes que entre momento digas, yo sí me amo, porque solamente pues yo me amo porque estoy con la persona, pero pues es que la persona, o sea, no justifiques, porque el ego es uno de sus cuestiones que tiene, que es justificar. ¿Qué pasa cuando te abres al amor y qué pasa cuando renuncias al ego? Algo muy sencillo. Te atreves a soñar. Te ponía de ejemplo que hay mujeres que se aferran a las relaciones de pareja porque creen que es lo único que hay en la vida y tiene que ver con el ego. El ego, que es esa cuestión que proyectas ante la sociedad, porque son las reglas que te marca la sociedad, reglas de etiqueta, reglas de comportamiento, y cambia de cultura a cultura, de países, continentes. Aquí en México, una de las cuestiones que te hace alimentar el ego en una sociedad en donde principalmente a las mujeres nos hicieron creer, porque ya ahorita con toda la revolución del feminismo, antes era una mujer soltera, no valía, porque tenía que tener un hombre que la respaldara. Y entonces, pues, hay muchas mujeres que por querer quedar bien con la sociedad se casaron y quizás se casaron sin pensar realmente qué es el matrimonio. Yo no estoy diciendo que el matrimonio sea malo, el matrimonio es muy bueno siempre y cuando sea una elección, cuando realmente sepas de qué se trata el juego. Pero si tú crees que matrimonio es soportar, cargar, culparte y ser como la extensión de lo que al otro le hace falta, entonces creo que estás por muy mal camino. Y una de las principales cuestiones que pasan en los matrimonios cuando no es el lugar correcto es cuando uno o ambos dejan de soñar. Ya todo es rutina, ya nadie puede hacer sus proyectos porque no, si tú no haces, yo tampoco, y si yo voy, o sea, creemos que ser pareja es ir a lo parejo. Yo por eso en este libro menciono que si vas a tener una relación de pareja, mejor llámale compañero de vida. La pareja
es ir al parejo, y nadie va al parejo, cada quien tiene su vida, sus experiencias. Un compañero de vida, ¿qué es lo que hace? Un compañero de vida, cada quien va en su carril, y en ese carril es cuando deciden hacer cosas maravillosas. Y bueno, pues justamente viendo a Sigmund Freud, él dice que soñar despierto es la manifestación nata de los instintos reprimidos de toda persona. Asimismo, soñar es la necesidad innata de jugar, de crear, de imaginar, de recrear nuestro entorno, algo que hicimos constantemente desde niños, pero que al crecer muchos renunciamos al placer de jugar porque así lo indicaba la sociedad. Qué triste, hemos dejado de crear y una de las cuestiones es que a veces una relación de pareja se vuelve una cárcel porque ya no te deja soñar, ya no te deja crear. Y justamente este libro de Mientras llegabas, encontré el verdadero amor, es sé tú, atrévete a soñar, atrévete a ser quien eres. Y esto lo voy a relacionar con lo que dice Thomas More. Él tiene un libro que se llama El placer de cada día. Qué bonito libro. En este libro dice que los sueños son la forma más pura del encantamiento. En ellos nos encontramos nosotros mismos cautivados por personajes, locales, sucesos, humores, episodios mágicos, y también hay historias de terror en nuestros propios sueños. A medida que vamos despertando de un sueño, tenemos la impresión de que hemos sido hechizados y que con el despertar volvemos a un mundo cotidiano. Por eso te pido que reflexiones a través de este programa, de esta emisión, cuándo dejaste de soñar, quién te robó tus sueños, qué tan dispuesta o dispuesto estás en compartir tu sueño con tus seres queridos, quiénes te pueden ayudar a realizar esos sueños, qué acciones harás para realizar estos sueños. Esto es muy importante, fíjate cómo vamos de el ego, a renunciar al ego, a esas culpas, a esas emociones tan negativas. Está muy de boga hablar de lo tóxico. Lo tóxico viene un poco de la parte de nuestro cuerpo, tiene toxinas en la parte pues química de nuestro cuerpo. Al hablar de algo tóxico también emocionalmente, pues son todas esas emociones que nos dañan, que nos generan una actitud negativa, pesimista. Has visto a gente que de pronto, o nosotros mismos, cuando de pronto nos aborda esa parte del ego, claro que traemos hasta como nudos en las partes de los hombros, traemos hasta dolores de cabeza, y decimos, ¿pero qué me pasa? Pues traes todas las toxinas, que no es otra cosa más que querer quedar bien con la gente, y te abandonas completamente porque tu ego te dice, tenemos que pertenecer a una sociedad, tienes que seguir los lineamientos. Pero ¿qué pasa si hacemos lo que dice Sigmund Freud? Juega, diviértete, crea, haz lo que tú quieras hacer. Claro, si de pronto sale el papá o la mamá que tienes dentro, claro que te va a decir qué va y qué no va, o qué te funciona y qué no. También hay que seguir los límites. En conclusión, yo te propongo que hoy renuncies a tu ego, que renuncies a los miedos, que conozcas de ti tus errores, tus defectos y tus virtudes, que te atrevas a soñar, a tener metas. Ya se viene un mes muy importante, en las fiestas decembrinas, en donde todos estamos pues ya descansando de 11 meses, en donde hubo estrés, en donde hubo emociones. Pues yo te invito justamente a esto, que vayas a hacer una realidad tus sueños. Siempre busca el apoyo de profesionistas, de profesionales. Yo te he dicho que el coaching no es terapia, pero te puede ayudar a alcanzar metas. Y si quieres acompañarlo de un proceso psicológico, si lo quieres acompañar de un proceso psiquiátrico, no está peleado, porque el coaching solamente te ayuda a seguir las metas, a darte una metodología para alcanzarlas, tus objetivos y todo lo que te va funcionando. Así que en conclusión de este programa, simplemente atrévete a hacer realidad tus sueños. Quizá te ofrezcan el camino hacia otro nivel espiritual y físico. Un sueño hecho realidad es la satisfacción de una búsqueda que está relacionada con el amor, con lo real.
pero mucho más placentero y gratificante que hacer las cosas por agradar a los demás. Qué interesante. Claro que si lo puedes equilibrar, siguiendo un poco las normas sociales, pero siempre lo dicho, sin perder tu identidad, sin perder tu esencia. Así que, como dice Thomas More, lo dice muy claramente: haz las cosas en el placer de cada día. Como te has dado cuenta, todos estos programas están relacionados porque justamente todo lo que te estoy platicando se sostiene y se sustenta tanto teórica como metodológicamente en este libro que estás viendo, que es Mientras llegabas, encontré el verdadero amor. Si quieres tener este libro, escríbeme en Marlene Logo, ahí me puedes encontrar en las redes sociales y sin duda ahí vas a encontrar parte de las respuestas. No es un libro simplemente, también es una guía y también son sesiones que te pueden llevar a encontrar tus metas a través de la mayéutica y de una metodología llamada coaching, que es el arte de preguntar y de cuestionarnos. Recordemos lo que nos menciona Osho: el ego a veces nos impide a cuestionarnos. Si tú decides liberarte de tu ego, vas a comenzar a cuestionarte y con ello a reaprender, a desaprender, pero sobre todo a abrirte a nuevas posibilidades de encontrar el verdadero amor, que no es otra cosa más que tu amor propio. Yo soy Marlene Logo, gracias por estar con nosotros y gracias por estar aquí en este espacio. Y digo gracias por estar con nosotros porque en la producción de Viendo.net está Angie Hernández y en la producción de Marlene Logo Coach con un gran proyecto que es Fuente Creativa, pues está el maestro Mario de la Fuente, que nos ha apoyado en este proyecto también, y desde luego que mi agradecimiento para estas personas que están conmigo en los proyectos, pero sobre todo gracias a ti porque te permites reflexionar y analizar conmigo temas tan sencillos que nos pueden llevar a una transformación de vida. Bueno, pues ya se llegó el momento de despedirnos. Recuerda que tu única misión es ser feliz, renuncia a tu ego y aprende a soñar, pero sobre todo recuerda que la verdad está oculta en la mente de cada persona. Nos vemos hasta la próxima, el próximo miércoles. Te espero a las 8 de la noche por Viendo.net y por Marlene Logo. Hasta la próxima.